Eh, bueno, todas estas erogaciones o gastos que tiene autorizado el órgano volitivo a gastar, posteriormente se comparan, ¿sí?, el resultado de estos gastos con el producido presunto de los recursos. Dijimos que los recursos son estimaciones de lo que se prevé se va a recaudar en un periodo y justamente se incorporan a este presupuesto solamente para equiparar o compararse con los gastos y buscar el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y todo esto sucede durante un ejercicio económico, como dije. El presupuesto es periódico, tiene una vigencia anual y generalmente el ejercicio económico coincide con el año calendario. Respecto a los caracteres, dije que es un acto administrativo legislativo. Es administrativo porque justamente el organismo que lo elabora y lo confecciona y posteriormente lo ejecuta es el órgano directivo, el poder administrador, el poder ejecutivo. Y es legislativo porque el órgano que lo aprueba a través de la sanción legislativa, a través de una ley, y posteriormente va a controlar la ejecución de este presupuesto por parte del órgano directivo, es el órgano volitivo o poder legislativo. Justamente tiene esta facultad de control que a través de este mecanismo o gran herramienta del presupuesto lo puede hacer, ya que se establece un límite en concepto y monto que tiene el poder ejecutivo que puede gastar. Y justamente se establece este límite y digamos que se establece una norma de conducta por parte, o sea, el órgano volitivo establece una norma de conducta a este poder ejecutivo o órgano directivo. Justamente este presupuesto, como dije, ya es reiterativo, pero tiene una estimación de cuáles van a ser los recursos que se van a recaudar durante un determinado periodo. Visto esto, voy a pasar a las etapas del presupuesto, o sea, a nombrar las etapas que son la etapa de confección o elaboración, la primera etapa. Está bien, Ítalo. Te hago una pregunta. Vos sabés que existen dos sistemas presupuestarios que están relacionados a en qué momento es considerado un recurso o en qué momento es. ¿Sí? Si vos me puedes hablar de estos sistemas presupuestarios. Sí, profe, no hay problema. Eh, Respecto al sistema presupuestario que adopta nuestra legislación, a nivel, es mixto. Por un lado, por el lado de recursos, tenemos un sistema presupuestario de caja, en el Sí. que se tiene en cuenta el aspecto financiero. Es decir, no le interesa cuándo se produce la obligación de pago, sino lo que le interesa es cuándo, en el momento que ingresa el recurso. Eh, por ejemplo, un recurso que ingresa durante este periodo, o digamos este presupuesto que está rigiendo, se considera de ese presupuesto. Y un recurso que ingresa posteriormente o al finalizar este presupuesto, que sería el 1 de enero del año próximo, sería un recurso que corresponde al presupuesto de ese ejercicio. Y con respecto a los gastos, adopta un sistema presupuestario de competencia, es decir, tiene en cuenta eh, el aspecto jurídico, ¿sí? Eh, Considera que los gastos, o se considera consumido, digamos, este presupuesto o crédito abierto que es autorizado por parte del órgano máximo del órgano volitivo al órgano directivo, se considera consumido o gastado este crédito cuando se devenga el gasto. Y no necesariamente cuando se paga o se realiza el pago. Y Perfecto, perfecto lo que es entra, eso. Está bien explicado, sí, sí, es perfecto. El sistema de competencia en el gasto y sistema de caja o inglés en el recurso. Te hago una pregunta más. ¿Cuándo se considera consumido un crédito presupuestario hablando de gasto, que es lo que estabas diciendo vos?
¿En qué etapa del gasto se considera consumido el crédito presupuestario y teniendo en cuenta este sistema de competencia? En la etapa, el crédito presupuestario se consume en la etapa de devengado. Del devengado, exactamente. Está bien, Ítalo, suficiente. Ya rendiste varias veces, así que y expusiste bien tu tema y las preguntas que te hice respondiste muy bien. Así que te pongo muy bueno 8. Ok, profe, muchísimas gracias. Nos vemos. Vamos ahora a Centurión Andrés Alejandro. Andrés Centurión. Sí, profe, Ahí está, ¿me ahí está, ahí escuchan? te veo. Ahí te veo. ¿Qué Perfecto. tema, Centurión? Tengo la unidad 11, profe. La unidad 11. Soy especial. Bueno, te anoto como especial. Bueno, comenzar responsabilidad de los funcionarios públicos y Tribunal de Cuentas. Así es, así es. Bueno, en cuanto a estas obligaciones, o sea, responsabilidad de los funcionarios públicos, podemos decir que es relativamente moderno porque antes, o sea, los gobiernos se consideraban emanados de la divinidad y encarnados en la persona del monarca. Los funcionarios solamente podrían responder frente a él, frente a este monarca, y en tanto este soberano, él se consideraba que la única responsabilidad que tenía era solamente ante un dios. Bien, en cuanto a esta responsabilidad de los funcionarios públicos, y se la practica, surge de la soberanía del pueblo. Es una de las principales características de este sistema representativo, democrático. Todos los funcionarios que desempeñan sus funciones lo hacen de acuerdo a las leyes que rigen su conducta y deben responder en cuanto a sus actos u omisiones, ya que porque ellos lo que hacen es actuar en nombre del pueblo. Bueno, existen diferentes causas que pueden derivar estos actos. Pueden ser unas causas de actos inexcusables. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el funcionario no cumple o desempeña mal sus funciones que le fueron atribuidas. También tenemos un acto deliberado, que acá se da cuando el funcionario realiza actos sabiendo que va en contra de lo que se reglamentó. También se puede dar por una extralimitación. Acá el funcionario va más allá de lo que le correspondía hacer, causando un daño o un perjuicio, tanto a terceros como a la administración. Y omisión, omitir lo que le fue atribuido por ley en el desempeño de sus funciones. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, tenemos 4 tipos de responsabilidad. Una responsabilidad civil, otra responsabilidad penal, política y, por último, una responsabilidad administrativa. Bueno, esta responsabilidad civil se da cuando los hechos, o sea, el funcionario en el ejercicio de sus funciones, ya sea por un acto o por omitir algo, causa un perjuicio a un tercero o bien a la propia administración. Aquí la responsabilidad del funcionario recae sobre su propio patrimonio. Y por lo cual deberá resarcir este daño. Ya el Código Civil y Comercial de la Nación estipula en uno de sus artículos, artículo 1766, que esta responsabilidad de los funcionarios se deben regular por las leyes y principios del derecho administrativo, ya sea nacional o local, dependiendo el rango del funcionario. Si es a nivel nacional o si es a nivel local, provincial en este caso. Bueno, y la responsabilidad penal se da cuando este funcionario en el ejercicio causa un daño tipificado como delito penal. Entonces el funcionario aquí, ¿qué pasa? Incurre, además de un
de una responsabilidad civil, que en ese caso responde con su patrimonio, en una responsabilidad penal. Por lo cual, a causa de esta responsabilidad penal, puede ser privado de la libertad. Existen diferentes causas en el cual pueden darse esto de los delitos. Uno de los más comunes es cuando el funcionario se da el abuso de autoridad, que es uno de los casos más comunes que se puede dar esto. Cuando causa un daño o un delito por abusar de su autoridad, es decir, del poder que se le da a través de la soberanía, por violaciones a los sellos o documentos. En este caso incurre cuando hay falsificaciones, por ejemplo. También tenemos casos cuando hay un cohecho, que son los sobornos, o un tráfico de influencia. En este caso de tráfico de influencia es cuando este funcionario da información en detrimento de otro. Un ejemplo podría ser que esté a cargo de la pavimentación de las calles. Bueno, está el proyecto, todavía no es público nada, y entonces le avisa a sus amigos o a alguien que vayan y compre terreno ahí porque esas casas van a aumentar de valor. Otra causa en cuanto a esto de la responsabilidad civil también puede ser las negociaciones incompatibles con su ejercicio. También estas exacciones ilegales en el caso del que el funcionario quiera exigir deudas o impuestos. Bien, y en tercer lugar tenemos una responsabilidad política. En este caso, es aplicable solamente a aquellos funcionarios que gozan de una jerarquía superior. Esta jerarquía le atribuye la Constitución nacional o provincial, dependiendo de su rango. Entonces aquí el procedimiento que se debe seguir primero es el desafuero, que es, o sea, estos funcionarios de jerarquía gozan de una inamovilidad que vendrían a ser los que entonces, por lo cual, solo pueden ser removidos a través de un juicio político o a través de lo que se conoce con el proceso de juicio político. Bueno, en cuanto a esta jerarquía, bueno, la Constitución Nacional nos da la ubicación, digamos, de un orden de estos funcionarios, ya sea el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, ministros, los miembros de la Corte Suprema, por ejemplo. Bueno, en este caso de los miembros de la Corte Suprema, también están incluidos como funcionarios de alta jerarquía. Bueno, en este caso, en el caso del orden nacional, para realizar este proceso de desafuero, lo primero que se hace en la Cámara de Diputados es, la Constitución Nacional le atribuye a la Cámara de Diputados iniciar el proceso, o sea, la denuncia la hace la Cámara de Diputados y la juzga, digamos, la Cámara de Senadores. En el orden provincial tenemos gobernador, vicegobernador, ministros, ya sea procurador, defensor del pueblo. También tenemos un órgano de investigación y administración. Aunque figura en la Constitución provincial, este organismo no existe en realidad no existe de manera funcional, digamos. Bien, y por último tenemos una responsabilidad administrativa. Bueno, en esta responsabilidad administrativa lo que sucede es que... Vamos a tener la responsabilidad política, en realidad es más extenso, no es tan sencillo como lo explicaste, ¿sí? Vamos al orden nacional. Sí. Dijiste, está muy bien, de funcionarios de alto rango, es facultad del Poder Legislativo que adopta como ciertas facultades judiciales o de juzgamiento, ¿sí? Que en realidad dentro de una república está delegado en otro poder, pero bueno, en este caso adopta como ciertas facultades de acusar y juzgar en el caso de juicios políticos para estas prerrogativas o estos fueros que tienen estos altos funcionarios. Vos me dijiste que acusa a la Cámara de Diputados y juzga
La Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que es bicameral en el orden nacional. Sí. En el caso de ser acusado el presidente de la nación, ¿qué establece la Constitución en este caso? En el Porque caso de ser establece un régimen especial para el presidente de la nación.